Bien, buenos días a todos, buenas tardes ya. Bienvenidos al seminario Iberotac, al correspondiente al mes de noviembre de 2022. En esta ocasión tenemos a Marta García Garralón, compañera de aquí en Madrid, en la UNED, profesora de Historia Moderna en la Facultad de Geografía y de Historia, especialista, como todos sabéis, en Historia y Cultura Marítima en época moderna, muy especialmente en el contexto español, en el que ha hecho muchas y profundas investigaciones en lo que tiene que ver con la historia institucional de la cultura marítima hispana, ha estudiado mucho el rol social de la gente de mar y más recientemente está investigando cuestiones que tienen que ver con la avería, ¿no? Yo llegué a Marta a través de un texto de un libro fantástico, que es el de la Universidad de Mareantes, que muchos conoceréis, que es ya un texto que tiene varios años, pero que es muy importante a la hora de ver cómo se entreteje ese entramado institucional entre Sevilla y Cádiz en todo lo que tiene que ver con la carrera de Indias, ¿no? Y con el prestigio que van adquiriendo los pilotos poco a poco en época moderna. Tiene también trabajos muy buenos, fantásticos sobre el Colegio de San Telmo, ¿no? Siguiendo con la historia institucional. Y nada, hoy no nos va a hablar de eso, nos va a hablar de su tema de investigación más reciente, que es averías, con un título que me ha encantado, que se llama Riesgos y echazón en la carrera de Indias, la avería gruesa y el principio de equidad. Y sin más, pues te doy la palabra, Marta, y muchísimas gracias por aceptar tu invitación. Si me dejas compartir pantalla, Antonio. Sí, y ya voy. Ahí lo tienes. Vale. Bien, ¿se ve? Perfectamente. Vale, muy bien, perfecto. A ver, espérate. Vale. Bueno, buenos días a todos. Encantada de charlar esta mañana. Gracias a Antonio por ofrecerme esta oportunidad de compartir en este marco de Iberotac pues la investigación que vengo haciendo en estos últimos años. Es verdad que mis orígenes están en la formación náutica de pilotos, básicamente empecé con pilotos para la carrera de Indias, pero luego, bueno, pues luego seguí trabajando con pilotos para la Armada, estudié las materias que estudiaban esta gente de mar y bueno, pues poco a poco se fue extendiendo la cosa y bueno, pues desde hace unos años ahora estoy trabajando, como dice Antonio, pues averías y concretamente accidentes. Entonces esto va a ser básicamente la intervención de hoy. He elegido este título de Riesgos y echazón en la carrera de Indias, avería gruesa y principio de equidad, de forma muy consciente porque en este título se contiene el núcleo de lo que pretendo exponer, los conceptos de riesgo, de avería gruesa, de echazón y de equidad. Porque, a ver, esta investigación es parte de un proyecto europeo, AVE Transrisk, trata sobre averías, sobre costes transaccionales desde el punto de vista de la historia económica y de la gestión del riesgo, que se ha llevado a cabo desde la Universidad de Exeter y en el que ahora estamos cerrándolo. Hemos trabajado varios investigadores europeos sobre la figura en concreto de la avería gruesa y su aplicación en las distintas rutas marítimas europeas y atlánticas. Así que voy a empezar por la avería gruesa diciendo que es una técnica de disminución del riesgo en el mar y que su variante más conocida es la echazón. La echazón en español es el acto de arrojar al mar por la borda objetos o carga. Tengo la curiosidad de saber cómo se dice en portugués echazón. Enrique a lo mejor me puede ayudar, ni idea, porque es una palabra que tiene sus peculiaridades. Bueno, luego os hablaré un poquito de esto. Mi intención es primero contextualizar esta práctica dentro del trato marítimo y luego explicar algunos casos de echazones en el ámbito de la carrera de Indias en el siglo XV, porque vamos a ver que cada ruta atlántica, cada ruta marítima tiene sus peculiaridades, ¿no? Y conforma una cultura marítima. Un momento. Marta, ¿cómo lo dices en inglés? ¿Qué es la avería? Jettison. ¿Jettison es avería gruesa? No, jettison es echazón y avería gruesa es general average. General average, ok. Y jettison, perfecto. Muchas jettison, gracias. Bien, entonces la navegación de la carrera de Indias sabemos que es una navegación de tipo oceánico,
en las rutas atlánticas, una navegación que para los casos que yo he estudiado generalmente se suele hacer de forma agrupada mediante convoyes. Estas formas de actuación entran dentro de un conocimiento práctico y artesanal, por ejemplo, por parte de los navegantes, pero también son parte de un conocimiento que se desarrolla en el mundo del comercio marítimo y que tiene sus especificidades frente al que se ejerce por tierra. Ambos mundos, el mundo de los mercaderes y el mundo de los nautas, se fusionan en una cultura marítima que, por su extraordinaria movilidad, tiene esa continua interacción entre lo que se practica en el Mediterráneo, el mundo marítimo del norte europeo y el Atlántico. En este contexto, pues el barco lo vemos sin duda como uno de los agentes más poderosos en los intercambios económicos, culturales y sociales entre territorios. Estudio los viajes marítimos desde la perspectiva de los peligros que se afrontan y que a veces desembocan en accidentes, en percances o infortunios de muy distinto tipo. En este sentido, la hinchazón está íntimamente ligada a la navegación. La práctica de arrojar por la borda objetos o carga generalmente solía suceder como consecuencia de una tormenta. Pero esa práctica, para lo que aquí nos interesa, había de hacerse con una concreta finalidad, que es evitar el naufragio del barco. La antigüedad de la hinchazón como figura marítimo-comercial se remonta nada más y nada menos que a las Sagradas Escrituras. Los Hechos de los Apóstoles relatan el viaje de San Pablo en una nave y el lanzamiento de carga al mar como consecuencia de una furiosa tempestad. Pero el origen regulado de esta institución se encuentra en la Lex Rhodia de Iactu, que es una ley que data alrededor del año 400 a.C. Y esta figura, esta forma o esta práctica pasa posteriormente a integrarse en el digesto romano, es decir, en la cultura romana, y posteriormente en el derecho bizantino. Y es en la Edad Media, sabemos que se está aplicando en todo el mundo del Mediterráneo, en las repúblicas italianas, y claro está, por supuesto, en Barcelona, porque es una práctica ampliamente regulada en el libro del Consulado del Mar. Y es verdaderamente fascinante comprobar cómo una institución milenaria como la hinchazón se está aplicando en navegaciones europeas, en barcos que arriban a Brujas, a Amberes, a Bilbao, a las costas atlánticas francesas, a Sevilla, pero también a Pisa o a Génova, y a infinitud de viajes marítimos en rutas europeas que sufren hinchazones y formalizan sus averías gruesas para tratar de paliar en la mayor medida posible estos daños. La hinchazón es la variante más conocida de la institución que llamamos avería gruesa. Y aquí llegamos al primer meollo de esta presentación. Las averías en general son formas que tenían los navegantes y los mercaderes de reducir el riesgo en el mar. La avería gruesa se corresponde en concreto con los daños y gastos que se han causado de forma deliberada para salvar el buque, el cargamento o ambas cosas de un riesgo conocido y efectivo. La hinchazón es un típico accidente de la navegación, ocurre con muchísima frecuencia y suele estar regulado en los códigos normativos de la Edad Moderna junto a otros tipos de accidentes como son los naufragios o, por ejemplo, las colisiones de buques. Como todos sabemos, el mar es uno de los elementos más hostiles para el hombre y adentrarse en el mar, en ese elemento líquido, es un acto arriesgado para la vida y, claro está, para la economía de los que se aventuran en empresas de tipo marítimo comercial. Vamos a recoger una cita de un tratadista del 16 que se llama Diego García de Palacio, que en su Instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las naos, publicado en 1587, nos deja unas palabras que hoy en día siguen siendo poderosas y que voy a reproducir ahora mismo. Dice García Palacio que navegando se encomienda al viento y a las olas la hacienda y las cosas, y se pone la vida a 3 o 4 dedos de la muerte, que es el grueso de la tabla de un navío. Así es que escuchamos a García de Palacio y nos acercamos a la idea de peligro, de riesgo en el mar. ¿Qué hacer en estas situaciones? Vemos que mercaderes y navegantes emplearon técnicas de fraccionamiento y de disminución del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? En realidad existen muchas maneras de reducir los riesgos en la mar y algunas de ellas interaccionan entre sí de forma complementaria. Voy a citar algunos ejemplos desde la perspectiva de una evolución histórica, por ejemplo.
Tenemos por un lado la aplicación de técnicas y de conocimientos náuticos que son el resultado de la experiencia ancestral de los navegantes. Por ejemplo, construir vasos que cada vez son más fiables y adaptados al tipo de comercio y ruta marítima que se recorre. Por ejemplo, mejorar el pertrechamiento de un barco, que cada vez con el tiempo se va a proveer de jarcias, de cables y bombas de mejor calidad y más eficaces. Pero el viaje por mar también va mejorando en el hecho de incorporar en el trato marítimo herramientas jurídicas y económicas y también de negociación que van a impulsar el comercio marítimo. Por ejemplo, me refiero al desarrollo del seguro marítimo, la aplicación de las averías mismamente, y decir que dentro de las averías hay una tipología muy variada. Yo me voy a concentrar aquí en la avería gruesa, pero hay otros tipos de averías y eso lo dejamos para otras tantas intervenciones. Y además, otro tipo de medida de reducción del riesgo puede ser sencillamente lo que hacían los mercaderes a menudo, que era su propia carga dividirla en varios barcos a la vez, para que si uno de ellos tenía un percance o un peligro, no se viera afectado económicamente la totalidad de la empresa. Así que vemos que mediante acuerdos o a través de la aplicación de usos y costumbres marítimas, o mismamente a través del establecimiento de leyes, se decidía cómo se tenía que afrontar las consecuencias de un viaje marítimo. Mediante la aplicación de estas herramientas de disminución del riesgo, resulta menos oneroso sufrir efectos de accidentes, de naufragios, de daños en la carga o en el buque, de tormentas, de perjuicios por demoras o retrasos en los viajes, de estadías imprevistas o incluso de ataques de piratas o de naos corsarias. Ese riesgo se recoge en la literatura de la época bajo la denominación de fortuna. Esto es bonito, además, porque fortuna es un concepto sinónimo de peligro, o de azar, o de caso fortuito. Responde el concepto de fortuna a la desgracia, a la adversidad o al infortunio. Se decía que una embarcación corre fortuna, es una expresión hermosa. Los hombres de mar también hablaban de la fortuna refiriéndose al padecimiento de una tormenta y al riesgo de perderse en ella. Incluso fortuna podía hacer alusión de forma más directa a una borrasca o mismamente a una tempestad. Y en la mitología griega sabemos que Tiké, en latín Tige, era la personificación del destino y de la fortuna y representaba a la diosa que regía la suerte o la prosperidad de una comunidad. En la Edad Media, a Tige se la representa como una ciega que porta una cornucopia o un timón simbólico. También solía llevar la llamada rueda de la fortuna, o bien se la situaba encima de la misma, presidiendo el ciclo del destino. Y por cierto, decir que la fortuna de mar es una poderosa metáfora que arropa una simbología muy utilizada en los tiempos medievales y modernos, especialmente en los modernos, porque los naufragios en concreto se revelan como metáforas de la existencia para los creadores literarios del medievo y del Renacimiento. Estos autores trasponen los peligros del mundo, utilizan la visión del mar calmado que esconde el peligro en sí mismo, el concepto de catástrofe o de accidente. Todos estos elementos del mar confluyen en una concepción de una cultura de la seguridad o versus de una cultura del peligro. En realidad, todo se trata de hablar del destino del individuo y de lo que la diosa fortuna depara a los hombres. Pero vamos a abandonar esta parte literaria más poética para entrar en el mundo de los mercaderes y de las naos de los maestres. Las navegaciones comerciales son empresas resultantes de los vínculos establecidos por la firma de un contrato de fletamento. Y estos contratos de transporte marítimo en realidad son piezas angulares del comercio por mar. Tampoco debemos olvidarnos de una información muy valiosa que nos pueden proporcionar otro tipo de documentación, como pueden ser los conocimientos de embarque o los registros de carga que se incorporan de forma minuciosa en las flotas, o los mismos libros de sobordo del maestre, que son los libros, eran los diarios o registros que llevaban los maestres de las naos mercantes y en el que recogían todas las vicisitudes que se producían en el viaje, tanto las náuticas como las mercantiles. Y es en estos acuerdos formalizados en donde estamos viendo la participación básicamente de dos grupos de interesados, que son por un lado los mercaderes y por otro lado el dueño de navío o maestre.
A efectos jurídico-económicos, el dueño de la nao y el maestre son una misma persona. Lo que haga el maestre responde solidariamente el dueño de la nao, porque el mundo del comercio marítimo necesita una seguridad jurídica y entonces las actuaciones tanto de uno o de otros se vinculan directamente. Para nosotros los historiadores es interesante y estimulante el análisis de esta óptica de estos dos ámbitos, porque en el mundo del mar estos dos grupos profesionales tienen, por un lado, intereses comunes, pero también discrepan en cuestiones que se relacionan con el viaje y, por tanto, están también enzarzados en conflictos de lo más variado. Así es que son, como digo, por un lado dueño y maestre y de otro cargadores. Es decir, dicho de otra manera, buque y mercancía. Y esta dicotomía va a ser fundamental a la hora de determinar las responsabilidades que se producen en el caso de que se sucedan daños o accidentes en el viaje. Los historiadores económicos, los historiadores del comercio, los historiadores de la carrera de Indias se centran, por ejemplo, en las operaciones comerciales, en los grandes números, en los individuos que practican el comercio o en las instituciones que lo gestionan. Mi interés en este caso se dirige a identificar cómo se desarrolla ese viaje, el viaje de una nao mercante, y cuáles son los acontecimientos que suceden desde que sale del puerto hasta que llega al puerto de destino. Retomemos la avería gruesa y la hinchazón. Bien, os he puesto aquí delante una imagen extraordinaria de un pintor italiano del siglo XV que se llama Gentile da Fabiano, y es una imagen de una hinchazón. Realmente es la única imagen que tengo de un acto que es sorprendente, es muy frecuente en el comercio marítimo y sin embargo se representa poquísimo, con lo cual me hace pensar acerca también de la... no sé, del mundo del comercio por mar, hasta qué punto se transmite, ¿no? Por las imágenes. Entonces, esta imagen es fabulosa porque el santo asiste a los que están en el barco en un momento difícil, probablemente de riesgo de naufragar, y algunos están rezando al santo, se encomiendan a él, y otros están tirando la carga al mar, están haciendo una hinchazón. Y esta es el centro de mi exposición hoy, ¿no? Están tirando carga al mar para aligerar el navío. ¿Cuáles son...? Marta, perdona, Sí. estás hablando de la carrera de Indias, pero estás hablando sobre todo del siglo XVI o ¿cuál es el contexto? Bien, básicamente estoy hablando de la carrera de Indias en los siglos XVI y XVII. Los ejemplos que voy a poner se circunscriben al siglo XVI, pero bueno, muchas de estos procederes y de las líneas principales se aplican perfectamente incluso al siglo XVIII. Esto es una figura que se aplica en el comercio marítimo de siempre y se sigue practicando. Lo que pasa es que hoy en día la navegación con contenedores es distinta, pero en todo caso las hinchazones, lo que quiero transmitir es que es una práctica frecuentísima y sin embargo está muy poco representada. Entonces por eso esta imagen es especialmente interesante. En español la palabra hinchazón también se dice echamiento. Es menos frecuente, pero también se habla de echamiento y viene tiene un origen latino del verbo iactare, que significa arrojar o lanzar o echar fuera o echar lejos. Y en sus formas romances, en el italiano es gettare, por ejemplo, y en catalán es gettar. En el libro del Consunario del Mar, la echazón se llama git, geite, git. También echazón equivale a alijación. Alijación es sacar carga del mar. Viene del verbo alijar y en el diccionario de autoridades del 18 se refiere a cuando las cosas del navío se ven en peligro de perderse por algún temporal, se echan al mar para que el navío quede más ligero y pueda correr con más facilidad. Diego García de Palacio, al que ya hemos citado, decía que alijar era aliviar y echar a la mar cuando hay tormenta lo que la nao lleva o si lleva carga demasiada. Bueno, pues ya hemos hecho una introducción y podemos adentrarnos en la práctica de las hinchazones atlánticas realizados por naos mercantes que recorren las rutas de la carrera de Indias. Y generalmente estas naves integran formaciones de flotas que se dirigían bien a Nueva España o los galeones que iban a tierra firme, y podían producirse también hinchazones en navegaciones aisladas, que de hecho también existían, de naos que navegaban en solitario, por ejemplo, a Puerto Rico o a Santo Domingo para cargar cueros y otros productos.
Cuando se producía un acto de echazón, en ese acto se revelaba una doble naturaleza. Por un lado tenemos el asunto comercial, el ámbito comercial en el que se gestiona el reparto económico del coste que se ha originado por los daños y gastos generados por la echazón. Pero por otro lado también tenemos cuestiones que afectan a la navegación del buque y a las circunstancias del viaje. Cuando una echazón se produce a posteriori se supervisan aspectos técnicos como puede ser la construcción del navío, cuestiones sobre seguridad en la navegación, por ejemplo, el buen acondicionamiento del barco. Se averigua también si existe sobrecarga en la nao u otros aspectos como pueden ser la profesionalidad del capitán y de la tripulación a la hora de navegar. Hablo en concreto de una expresión en el mundo del comercio y de la navegación que se refiere a la baratería del capitán. Todo esto se hace con la finalidad de saber si el maestre ha cumplido con su responsabilidad de cuidar la carga y de transportarla con arreglo a lo estipulado y a los mínimos conocimientos o exigencias necesarios para llevar una correcta navegación. ¿Cuáles son los requisitos de la echazón para ser considerada y aceptada como avería gruesa? Ya he dicho que no todas las cosas que se arrojan al mar son una echazón relevante con efectos jurídicos y económicos. Así que para que un acto de echazón sea considerado avería gruesa tienen que darse 3 requisitos. El primero de ellos es que la mercancía tiene que haberse arrojado porque existe un peligro común, generalmente es una tormenta, que afecta a todos los individuos que navegan en el navío. Es decir, la carga se arroja para salvar las vidas y el resto de los objetos que van en la nao. La echazón se hace de forma voluntaria para el salvamento común de la empresa y de las vidas, no para salvar solamente a unos pocos, sino tienen que haberse visto beneficiados todos ellos. Y en este último caso no se cumpliría este requisito necesario de que sea pro bono comune, es decir, en beneficio de todos. Tiene que producirse un sacrificio deliberado para el beneficio común. La echazón tiene un carácter necesariamente forzoso. Está unida a una situación de fuerza mayor. Algunos documentos hablan de necesidad notoria. Pongo un ejemplo. Si un maestre decide alijar parte de la carga de una nao en una situación que no es de fuerza mayor, por ejemplo, navegando con buen tiempo, en una navegación sin peligro, no se cumple el requisito de extrema necesidad o necesidad notoria y, por tanto, no es una avería gruesa. En segundo lugar, el segundo requisito es que la mercancía o los elementos de la nave se arrojen de manera voluntaria al mar. O sea, se está produciendo un perjuicio económico a sabiendas de que se está haciendo daño a la empresa y en contra de las responsabilidades del maestre. Por ejemplo, por acuerdo de toda la gente que va a bordo o a lo mejor de parte de la tripulación, se hace un acto deliberado mediante el cual se produce un daño a la nave y a la carga también, para salvar las vidas, para obtener esa finalidad, ese objetivo. Ante esta situación de peligro en la que el barco se encuentra, el maestre, la gente de mar y los tripulantes toman la decisión de hacer la echazón como único remedio para sobrevivir al peligro. En caso contrario, si no se echa la carga al mar, el barco se va a hundir. Por tanto, este acuerdo se formaliza en esta situación de peligro y se hace, según la documentación que yo he manejado en la carrera de Indias, por medio de la celebración de un consejo a bordo que se hace en estos momentos de peligro y de amenaza para la supervivencia de los que van a bordo. Voy a poner un ejemplo de un requerimiento de echazón para que os hagáis una idea. La nao San Miguel del maestre Andrés Ferrofino, que en el año 1585 está navegando de Santo Domingo a Sevilla con cueros y jengibre. Y antes de llegar a las Azores se enfrenta a un recio temporal de grusamar y viento contrario que va a abrir la proa de la nao y va a producir la entrada de mucha agua. El trabajo de las bombas no da el resultado necesario y dice el documento recogido por el escribano de la nao. Y cito literalmente, y que se dice de esperar mayor tormenta por la experiencia que se tiene de la navegación, y que la dicha nao y las vidas de todos están en grandísimo peligro y que conviene procurar con brevedad el remedio posible. Y por tanto le pedían y requerían al maestre 1 y 2 veces, y las demás que de derecho pueden y deben al dicho Andrés Ferrofino, que luego mandó alijar la nao y abrir las escotillas y hacer alijación de las mercaderías que vienen en la dicha nao. Tanta parte de ello que baste para que la dicha nao se pueda tener sobre la mar y pueda correr y navegar, y la gente se salve porque no perezca con la dicha nao. Continúa el escribano recogiendo el acuerdo formal y dice: y luego, incontinente,
el dicho maestre y piloto y contramaestre y marineros, y en presencia de mí el dicho escribano, se juntaron y todos de común acuerdo y conformidad dijeron que por cuanto se ve por cierta de dichos el peligro en que están, así por la tormenta que hasta entonces hacía y que va en crecimiento, y estar por ello la dicha nao abierta por la proa y entrar tanta agua que ya no se puede sustentar sobre la mar, que conviene que luego se alije la dicha nao y que se eche a la mar algunas mercaderías que de ella tanta parte que baste, para poder librar la dicha nao, porque se pueda tener el agua y pueda correr y navegar, y salvar la vida con la dicha nao, y escapar de la dicha tormenta. Y a mí, el dicho escribano, haga inventario de todo lo que ansí se alijare y echare a la mar. Y lo firmaron de sus nombres el dicho Andrés Ferrufino, Pedro de Acosta, piloto, y Fernán Falero, contramaestre, y Alonso de Rojas, marinero, y Antón Francisco, y firman todos este documento. Es impresionante la prosa, es que quería leerlo con el castellano del 16 porque impresiona la prosa del escribano y el rigor jurídico para validar un acto de hechazón en una situación verdaderamente de extremo peligro y probablemente de pánico. Una decisión como esta, arrojar carga al mar, que determina la salvación de las vidas y de la carga que lleva la nao. Y resulta curioso, y a veces pienso sobre ello, que en esta situación tan dramática como es el peligro de un naufragio, la costumbre del mar o las leyes sobre hechazón determinen un procedimiento y un protocolo de actuación que pasa porque el maestre convoque a la tripulación y a los pasajeros y que todos conjuntamente acuerden arrojar la carga al mar. Y además la ley está ordenando al escribano del navío que apunte meticulosamente qué carga se alija, cuáles son sus marcas, quién es su dueño, qué cantidad se está echando, dónde estaba situada esa carga en el navío. Como podemos imaginar, a veces sencillamente no se podían llevar a cabo estas actuaciones y de hecho si el peligro era inmediato, esto en realidad no se hacía. En esas ocasiones se permitía que el registro de esta situación se hiciera a posteriori. Conservamos testimonios de la reacción de los que van a bordo en circunstancias como las que se especifican y que dependiendo de esa inminencia del peligro incluso podía llegarse a una parálisis en la acción, ¿no? Me refiero al abandono de toda esperanza por parte de algunos o simplemente a encomendar su alma a Dios por medio de la oración, como estamos viendo en esta imagen de Gentile da Fabiano. Obviamente, pues no todos los protagonistas de esta situación están paralizados y algunos de ellos se empeñan afanosamente en turnos en dar incansablemente a las bombas de achique del barco, que con un poco de suerte y de constancia en su utilización van a salvar unas cuantas vidas. Y de hecho, la bomba es un elemento fundamental en las navegaciones oceánicas a América y por eso las leyes de la carrera de Indias obligan a llevar dos unidades, una que es la que se utiliza y la otra que es la bomba de respeto, que es la bomba de recambio para el caso de que se estropee la primera. Y así, desde 1532, la Casa de la Contratación, por ejemplo, tiene un empleo específico de maestro de bombas para achicar bajeles. Y esas bombas se hacían en metal, se hacían en madera, y había incluso un modelo español, que es el que, por ejemplo, defiende García Palacio frente a las bombas que se hacían a la inglesa o a la flamenca o incluso a la italiana. Pero esa bomba, una vez que la fabricaba el maestro de la Casa de Contratación, el maestro tornero, se ponía en uso en el barco y ese mantenimiento luego se encargaba de él los carpinteros de la nao que iban en el viaje. El tercer requisito para que una hechazón sea considerada como avería gruesa es que el sacrificio extraordinario haya servido para la salvación común de la nave y de los individuos que iban a bordo. Así pues, cuando se dan todas estas condiciones, la costumbre marítima y las leyes del mar establecían que el conjunto de individuos que está operando económicamente en ese viaje tiene que repartirse proporcionalmente los gastos causados por la hechazón. Esto quiere decir que tanto mercaderes como el propietario de la nao están obligados a contribuir de forma proporcional a los gastos sufridos por parte de los dueños de la carga arrojada o daños que en su caso hubiere sufrido el barco en la hechazón. Por ejemplo, tenemos claro qué significa tirar carga por la borda, ¿no? Pero también puede sufrir daños la nao, por ejemplo, que durante la tormenta se arrojen velas para aliviar el peso, o un ancla o cualquier elemento del navío que contribuya, pues eso, a quitar el peso. Y en la carrera de Indias
hay interesantes excepciones a este principio. Por ejemplo, las ordenanzas de la Casa de la Contratación prohíben que se eche al mar artillería, municiones o jarcia, porque ¿por qué? Porque este tipo de material no puede entrar dentro de los repartimientos por avería gruesa. Pues porque es un material esencial que luego puede ser vital para que el barco pueda llegar a puerto. Así que estos gastos tienen que ser compartidos entre todos. Y estamos comprobando aquí que existe un fuerte sentido de mutualismo en la empresa marítima. El maestre o el dueño de la nao están contribuyendo con el valor de su nao y el importe de los fletes. Y a su vez, los cargadores están contribuyendo con el valor de su carga. Y todos están aportando proporcionalmente a su inversión en el viaje, con la finalidad de distribuir ese daño entre todos. Así que la avería gruesa, en su variante de echazón, es una de las formas de mutualismo más antiguas que existen en lo que se denomina la comunidad del navío. Y en la navegación mediterránea, el conocidísimo Código Marítimo del Consulado del Mar lo llama agermanement o germinamiento. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo del navío y la carga forman un todo. En los casos en los que me estoy refiriendo, la echazón practicada en estas circunstancias constituye así una avería gruesa, y esta figura transmite la aplicación del principio de equidad, porque la ley está obligando a un reparto económico de los daños entre los interesados en el viaje marítimo. La equidad, por tanto, es un elemento fuertemente inspirador de los procedimientos de reparto de daños y se basa en la máxima de que una persona no debe enriquecerse injustamente en perjuicio de otro, porque si no existiera ese reparto proporcional, unos cargadores se verían beneficiados en perjuicio de otros. Así es que la Lex Rodia ya estaba regulando la echazón de mercancías, lo que se llamaba en Roma el iactus, la echazón en caso de peligro, hace más de 2000 años, con estos principios básicos que acabo de relatar. Y su operatividad destaca como un eficiente mecanismo de solidaridad entre mercaderes y navegantes basado en la equidad, en la aequitas, y en un principio de mutualismo que tiene sus raíces en estas navegaciones que se practican desde hace siglos. ¿Cuál es el procedimiento de reparto del riesgo? Cuando la nave consigue llegar en salvamento a puerto, se decía que la nave llegaba de arribada, generalmente lo está haciendo en un estado de dificultosa navegación y de gran deterioro y a veces casi de forma milagrosa. Los maestres de las naos mercantes que están volviendo de las tierras americanas a Sevilla estaban obligados a presentarse ante los funcionarios de la Casa de la Contratación, entregar su documentación, pagar los derechos, las tasas e impuestos procedentes. La Casa estaba fiscalizando el tráfico atlántico con fines, entre otros, pero no solamente con fines recaudatorios. Y en el caso de que los cargadores y el maestre no llegasen a un acuerdo privado entre ellos para repartir los gastos que se habían producido por la echazón en la travesía, entonces se va a iniciar un procedimiento judicial en el que se determinarán las responsabilidades y se va a ordenar el reparto proporcional de los gastos y de los daños producidos. Así es que los pasos principales de este íter judicial van a consistir en lo siguiente. En primer lugar, el maestre llega a Sevilla y se presenta ante la Real Audiencia de la Casa de la Contratación de las Indias, que es el órgano judicial que conoce sobre los accidentes en el mar, en estas rutas atlánticas, y va a presentar un escrito en el que relata sucintamente las circunstancias en las que se han producido la echazón. Y en esa solicitud el maestre pide la declaración de avería gruesa y la obligación de todos los interesados a contribuir proporcionalmente a los daños y a los gastos de la echazón. La audiencia notifica la demanda del maestre a todos los cargadores, a los interesados, que pueden personarse en el procedimiento. En tercer lugar, el maestre aporta la documentación que acredita la echazón en caso de existir documentación y también está legitimado para solicitar la práctica de prueba testifical en este pleito. Y en esta fase del procedimiento son los propios marineros y los pasajeros que navegan en la nao los que dan su testimonio sobre lo que ha ocurrido. También, por su parte, los cargadores tienen la oportunidad de oponerse a la demanda del maestre y alegar las circunstancias que ellos consideren convenientes para negarse a ser declarados responsables. Como curiosidad, comento que también en estos pleitos el Consulado de Cargadores a Indias de Sevilla, que era la institución que representaba a los cargadores, también tenía
legitimidad para personarse en estos procedimientos y defender los intereses de los cargadores, de los mercaderes. Si el tribunal, la audiencia sentenciaba la existencia de avería gruesa, por rechazón, a continuación ordenaba el nombramiento de uno o varios expertos para peritar esos daños y esos gastos que se han realizado. Dicho de una forma bastante sencilla, una vez que se hacían los cálculos procedentes, quedaba fijada la cantidad que cada cargador y el propio maestre debían desembolsar para cubrir esos daños. Y ese trabajo técnico de peritación de daños, de costes de material, de cargas, etcétera, solía correr a cargo de los expertos calculadores. ¿Y esta gente quiénes eran? Pues podían ser los mismos funcionarios de la Casa de la Contratación, que no son especialistas en este comercio, en estas rutas, pero también podían ser mercaderes experimentados que contaban con la pericia y la confianza de su propio gremio. Incluso también podían ser capitanes o maleantes de la carrera, que igualmente contaban con ese prestigio y ese reconocimiento de la comunidad. Y estos expertos eran los que elaboraban lo que se denominaba en España el documento de repartimiento. En virtud de este documento se formaliza la contribución de todos los interesados y ese repartimiento tiene una fuerza ejecutiva. Esto es importante porque en caso de incumplimiento de cualquier obligado al pago, el maestre podía ir con la sentencia, y es un documento ejecutivo, y directamente pedir a la audiencia el embargo de los bienes del obligado al pago. Ordenaba al alguacil y el alguacil se presentaba en su casa y embargaba los bienes hasta cubrir las cantidades adeudadas. Retomemos el ejemplo de Chazón del maestre Andrés Ferrofino del año 1585 al que antes me he referido. Esta nao, la nao San Miguel, está navegando desde Santo Domingo a Sevilla y va cargada de cueros, de jengibre y de otras mercancías. Se produce una tormenta antes de llegar a las Azores y se ven en la necesidad de hacer una echazón. ¿Y qué es lo que tiran al mar? Pues en este año, este barco lo que tira en esa travesía son 12 cajas de marineros, o sea, los efectos personales y las pertenencias de los marineros, 173 serones de jengibre, 150 cueros, un cable y una vela. Esto se hace mediante el acuerdo del maestre, del piloto, del contramaestre y los marineros, y en virtud de ese acuerdo se hace la echazón. Y el maestro manda, y aquí cito textualmente, alijar la nao y abrir las escotillas y hacer alijación de las mercaderías que vienen en la dicha nao, en la parte de ello que baste para que la dicha nao se pueda tener sobre la mar y pueda correr y navegar, y la gente se salve porque no perezca con la dicha nao. ¿Cuáles eran las causas más frecuentes de una echazón? Bueno, pues como ya he dicho, generalmente solían producirse por causas de tormentas o huracanes, que son las más numerosas y a veces duraban incluso varios días. Pero también una echazón podía suceder en el caso de la varada de un navío. O sea, un navío vara contra unos arrecifes o vara en tierra y para salvarse echan carga al mar. También puede producirse una echazón como consecuencia del abordaje entre dos barcos y con la posibilidad de amenaza de hundimiento de uno de ellos. Por eso, cuando se hace una navegación en grupo, convoyada, y se origina una tormenta, los expertos aconsejan que la navegación se realice con la distancia suficiente para evitar las colisiones que se producían de vez en cuando. También se produce una echazón, por ejemplo, ante un ataque de barcos piratas o naos de corso. En estos casos se hace echazón para poder aligerar el barco e incrementar la rapidez del navío. También tenemos otros aspectos relevantes cuando analizamos las causas de los accidentes en la nao, de las naos en el mar, y que están relacionadas con las calidades y el acondicionamiento del barco. Por ejemplo, con la buena fábrica, con su correcto pertrechamiento. Tengamos en cuenta que bajo condiciones de mar encrespada, con una tormenta, las prestaciones de una nao son puestas a prueba, la bondad de las maderas de la nao, las ligazones que tiene la nao, las proporciones con las que ha sido fabricada y otras tantas calidades que van a determinar la fortaleza de la nave. Si esa nave, por ejemplo, ha sido reparada, se ha hecho necesario sustituir el árbol mayor originario que tenía por uno nuevo, ¿no? La cuestión de las proporciones y de las medidas, como indica Tomet Cano, que es un experto en el arte de fabricar naos y que escribe su tratado en 1611, es fundamental porque este Tomet Cano, que también era constructor de naos, decía que muchos carpinteros hacían trabajos de reparación en las naves que afectaban negativamente al buen andar de las naos en la mar, a lo que llamaba el buen compás de las naos.
Tampoco debemos olvidar que operaciones de gran importancia para el gobierno de la nao, como son las labores de estibaje y de lastrado, determinan importantísimamente el comportamiento del navío en el mar, sobre todo en situaciones de mar gruesa. Por ejemplo, dice este Tomé Cano que las naos mercantes no podían forzar la navegación de bolina, es decir, la navegación del buque ciñendo el viento, porque tenían que evitar el desaparejarse o abrirse por la proa. Precisamente casos como estos no eran infrecuentes en la navegación ultramarina americana. Había muchos casos de naos que se abrían, literalmente se rompían, porque iban sobrecargadas y por tanto iban severamente limitadas a la hora de maniobrar. Al contrario, por ejemplo, en el caso de las naos de guerra, que muchas veces van protegiendo y escoltando a las mercantes, en teoría viajan vacías o con poca carga y estas pueden bolinear con más frecuencia y por tanto pueden operar y hacer acciones de defensa navegando que las naves de mercantes muchas veces no pueden. También es especialmente delicada la cuestión de la fortificación de las naos y su habilitación en el caso de estas naos de armada, que desempeñan la labor de capitanas o almirantas de las flotas, porque estas naos sufren también alteraciones y adaptaciones que a veces condicionan su gobierno y su buen compás. Y para terminar con este apartado, sobre las condiciones de las naos para navegar, decir que las operaciones de carenado y de calafateado también tienen su importancia y que un buen recorrido de la nao, como se decía, podía evitar que la nao acabase siendo calificada como lo que decían, las naos aguaderas, que son las naos en las que entraba agua por todos los sitios. ¿Tenían todas las hechazones las mismas consecuencias económicas? Pues vamos a ver que no. Por ejemplo, en la navegación mediterránea, según dice el libro del Consulado del Mar, se hablaba, por un lado, de la hechazón simple o llana, que es la hechazón que nos podemos imaginar, ¿no? Esta hechazón simple, las consecuencias económicas que tienen es que el navío está contribuyendo con la mitad de su valor. Pero hay un segundo tipo de hechazón, que es una hechazón que se llama de seminaufragio, en la que se produce una lijación de gran parte o de casi toda la mercancía del buque. Y en este caso, el buque va a contribuir con 2/3 de su valor. Y también en el cómputo va a entrar otros elementos del navío, como son las anclas, los cables, los esquifes y los pertrechos. Lo que vale eso también entra dentro del documento de repartimiento. Un tercer tipo de hechazón es prácticamente la hechazón naufragio, que se llama, ¿no? Se echa prácticamente toda la carga al mar, todo, y esta hechazón no es operativa como mecanismo de reducción del riesgo porque no queda carga con la que compensar los daños de la hechazón. Cito el caso, por ejemplo, de una nao, la San Juan Evangelista, del maestre Domingo de Utarte, que en 1595 está navegando desde La Habana a Sevilla y que en el canal de la Bahama pues hace una hechazón muy grande de casi todas las mercancías, menos unos cuantos cajones que quedan debajo de una vela y que con la situación de prisas no se aprecia, no se ve. Probablemente la hubieran tirado también. En este caso se produce una sentencia declarando la avería gruesa por parte de la audiencia, pero sin embargo no hay un documento de repartimiento porque en realidad no queda donde repartir y por tanto no se produce esa distribución proporcional. La hechazón se puede producir en una sola ocasión durante la travesía o bien suceder una hechazón múltiple durante un mismo viaje, es decir, se produce una consecución de tormentas durante varios días y se producen distintos actos de hechazón. Y en la carrera de Indias se suelen tratar de forma conjunta siempre y cuando se refieren a un mismo viaje, a un mismo maestre y a un mismo barco. La realidad puede ser incluso todavía más compleja. Voy a poner un caso hipotético, pero que puede producirse perfectamente. Un grupo de barcos navega en convoy a su puerto de destino y durante la navegación el barco A ejecuta varias hechazones en días distintos como consecuencia de varias tormentas que se suceden, ¿no? En ese mismo viaje, el mismo barco, el barco A, se ve obligado a trasladar su carga a un segundo navío, el barco B, que por motivos de fuerza mayor recibe la carga del barco A, porque el barco A ya está imposibilitado para navegar de forma segura. Ese barco B está navegando a partir de entonces con su propia carga y la carga del barco A. Bien, ese barco B sufre una tormenta y se ve obligado a hacer una hechazón. Hace una hechazón de su carga y de la carga del barco A. Bueno, en ese caso,
El Tribunal de Sevilla, que juzga las causas de echazón, va a considerar que se deben tramitar 2 echazones distintas en 2 procedimientos, debido a que se trata de 2 barcos distintos con 2 maestres diferentes, aunque sea la misma carga. Así que vemos que en la realidad las cosas muchas veces se complican. ¿Cuáles eran los objetos que se arrojan al mar? Con frecuencia se arroja, por ejemplo, lo primero, la chalupa, las anclas, los cables, las velas y también, por supuesto, la carga que lleva el barco. Si se hace necesario arrojar carga, entonces existe un orden de preferencia que en principio se debe aplicar. Por ejemplo, primero los cueros, luego el palo de tinte de Campeche, luego el jengibre, luego el azúcar. No he visto hasta ahora en la documentación ninguna echazón de cajones de plata. Realmente esto era lo último en la lista de prioridades que se tiraba al mar. Vamos a poner un caso de una echazón interesante o curioso. Es un navío que navega en 1616, el navío Santa Catalina, desde La Habana hasta Sevilla, y que sufre en el área de las Bermudas un huracán que produce enormes golpes de mar que provocan que la nave prácticamente se abra. Tras el primer requerimiento que recibe el maestre Pablo de Paredes, el maestre decide que no va a hacer la echazón y contesta que su navío está navegando bien y que no va a obedecer al requerimiento. Y añade el maestre que si le echan alguna partida al mar, se va a querellar contra los que le digan, contra los que hagan lo contrario de lo que le está ordenando. Es un caso muy curioso. Tras esa primera contestación del maestre continúa la tormenta y otros requerimientos de la tripulación se suceden. Y el maestre en esta segunda ocasión termina aceptando hacer una echazón, primero de una chalupa con sus remos y luego del fogón de la cocina del barco. El mal tiempo continúa y el piloto y el contramaestre vuelven otra vez a requerir al maestre para que alije más mercancía. Se produce una alijación más en la que se autoriza tirar al mar 158 cueros y 2 cables del barco. Y aún así se sucede una tercera alijación en la que después de cortarse el árbol mayor del barco y algunas velas, se terminan tirando al mar. Esto es un caso real que ocurre en 1616 en la carrera de Indias. Escalante de Mendoza, que es un navío veterano de las rutas atlánticas del siglo XVI, dice que en relación con la decisión de arrojar carga al mar, dice que los marinos pusilánimes y de poco corazón, poco ánimo y poco entendimiento, enseguida quieren hacer echazón. Y dice Escalante, pero en esta navegación del accidente hay marineros muy cristianos, diestros y animosos que no han alijado ni alijan las mercancías de sus naos, sino es con urgentísima necesidad. Y aquí está criticando Escalante a aquellos que en cualquier ocasión de tiempo les parece que sus barcos van al fondo y que toman decisiones perjudiciales, alijando al mar mercancías y muchas veces artillería e incluso municiones. Critica Escalante el hecho sorprendente de que incluso haya maestres que deciden arrojar primero objetos de valor antes que otros elementos menos valiosos. Y en realidad lo que hace a Escalante es hablar de la pericia y de la profesionalidad, ¿no? de los buenos navegantes. ¿Cuándo hacer una echazón según Escalante? Pues este mareante aconseja que en caso de varada de la nao que no se espere al requerimiento ni a la consulta de nadie, que se haga la alijación inmediatamente porque es una situación de mucho peligro. Para Escalante debían alijarse primero las cosas de mayor peso y volumen y luego las de menor precio y luego las de menos precio y valor. Y luego después esperar hasta el último momento y si se tiene que hacer, se arrojen las cosas de valor. Pero que no se haga con la artillería, ni los cables, ni las anclas, ni las municiones, porque Escalante decía que son cosas ordinariamente precisas y necesarias, y eso lo pueden necesitar luego. Finalmente dice Escalante que tampoco es bueno alijar demasiado una nave porque puede convertirse en un verdadero inconveniente y que las naos que se alijan en demasía perjudican la navegación. La echazón bastará en la medida que permita alegrar y suspender la nao. Esas son las palabras de Escalante. Así es que las echazones de la carrera de Indias se producen, como decimos, en barcos que viajan solos, pero también en barcos que viajan en flotas. Y aquí la echazón adopta una determinada característica peculiar de estas rutas, y es que en las rutas convoyadas es el capitán general de la flota la máxima autoridad
que decide sobre cuestiones, por supuesto, de navegación, y una de ellas es cuándo echar carga al mar. Y así es que en muchas ocasiones es el mismo capitán general de la flota el que está ordenando la echazón de una nao mercante que viaja en ese convoy. Y el maestre, por tanto, está obligado a cumplir esa orden. Así que, ya para cerrar un poquito esta presentación, deciros que la echazón, bueno, pues que es un tipo de avería gruesa que revela ser una técnica eficaz de reducción del riesgo marítimo, y que el estudio de las echazones conecta con aspectos jurídicos, con aspectos económicos y técnicos y sociales de las navegaciones de la carrera de Indias, que su antigüedad es verdaderamente extraordinaria en la historia de la humanidad, y que cabe reseñar que no ha recibido en realidad mucha atención, la atención que puede merecer por parte de los investigadores frente a otros instrumentos de fraccionamiento del riesgo, como pueden ser los seguros, por ejemplo. La avería gruesa sigue vigente hoy en día en la legislación internacional marítimo-mercantil, concretamente en las reglas de York y de Amberes del año 2016, y también está en los códigos marítimos nacionales de muchos países. Y casos como el que tenéis ahora en esta diapositiva, en esta slide, el del Ever Given, que es uno de los buques portacontenedores más grandes del mundo y que quedó encallado en el canal de Suez durante más de 6 días en marzo del 2021, es un excelente ejemplo de avería gruesa. En este caso no hay una echazón, pero todos los gastos de salvamento para desbloquear el buque encallado y que se realizaron para salvar la carga son considerados como avería gruesa. Y por tanto, todas las partes interesadas en ese viaje tienen que contribuir de forma proporcional, según la ley, a esos gastos. Así es que la echazón presenta expresiones como por pro de todos, comunalmente, se hace mención a sacrificios que se realizan en beneficio de todos los que están operando en el viaje, y este acto tiene unas connotaciones materiales y culturales que están fuertemente vinculadas a la equidad y al mutualismo, es decir, al reparto de cargas entre todos. Y en las rutas de la carrera, estas largas distancias probablemente determinan que esos accidentes se multipliquen, esas echazones, como consecuencia de las tormentas y de los huracanes, y por tanto la frecuencia de esta práctica y de sus consecuencias va a llegar a conocimiento de los tribunales de la casa, y que es la jurisdicción que conoce en el caso de los accidentes del mar. Y estos conflictos entre los mercaderes y los navegantes van a ser intermediados por la autoridad real a través de este órgano jurisdiccional, la Real Audiencia, a través de la aplicación de esta institución como es la avería gruesa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, por esta fantástica lección de avería gruesa de echazón. Mientras estabas hablando, me estaba acordando todo el tiempo en la historia trágico-marítima, que es una obra muy importante en la navegación portuguesa, y he estado buscando, en relación a tu pregunta sobre la echazón en portugués, y creo que hay un término que es alillar, que tiene que ver con alijar, que es alillamento. No sé si existe echazón, algo equivalente, igual Enrique o Isabel saben algo de eso. Es alijamiento, efectivamente. Alillamento. Sí. Alillar es el término culto, vomitar es el coloquial. Fantástico. Y esto en la historia trágico-marítima evidentemente es constante. Es que hay matices, porque alijar es un echamiento también, es una echazón, pero también se puede alijar carga, es sacar carga del mar, es desembarcar. O sea que hay que ver, tiene sus matices. Pero vamos, muchas veces en estos contextos se utiliza de forma como si fuera un sinónimo. Para encontrar, por ejemplo, imágenes de echazón en las crónicas de naufragios portuguesas, no en la historia trágico-marítima, porque allí de hecho es una colección que se recogió en el siglo XVIII de todos esos cuadernillos que circulaban por la Lisboa de finales del XVI y principios del XVII, pero en esos cuadernillos sí que había una imagen en la cubierta del cuadernillo, generalmente aparece una imagen, y algunas de ellas tienen
el barco que está roto y que se está hundiendo, y alrededor del barco tiene todas las cargas que han ido echando por la borda, ¿no? Son las crónicas, dices Isabel, de naufragios portugueses, ¿de qué año? Bueno, es que son muchísimas. De hecho, se conservan 18. Sí, Se ¿están publicaron... publicadas? ¿Perdona? ¿Están publicadas? Bueno, son unos textos muy famosos en la literatura de viajes portuguesa, porque en el siglo XVIII un historiador, Bernardo Gómez de Brito, recogió 12 de esos cuadernillos que circulaban por la Lisboa de finales del 16 y del 18 y que se conoce como las crónicas de naufragios. Hay diferentes versiones del mismo naufragio, normalmente lo escribe un superviviente a ese naufragio, y entonces todas siguen el mismo patrón de exposición de los hechos, ¿no? No son textos legales, es el testimonio del superviviente o de los supervivientes, por eso hay diferentes versiones del mismo naufragio. Como eran documentos que verdaderamente eran muy efímeros, de hecho solamente debieron haber infinitos circulando por Lisboa para saber no solamente lo que había pasado con las haciendas, sino porque en esas naves a veces navegaban 3 generaciones de la misma familia. Y entonces había la necesidad de saber qué había pasado con padres, hermanos, maridos, obviamente las cargas son fundamentales y son testimonios de lo que se fue intentando hacer durante el naufragio, pero sobre todo son listas también de nombres propios de personas que desaparecen en el naufragio, ¿no? Es muy interesante porque en realidad todos los peligros de la mar dan lugar a una parte también que yo no he abordado aquí porque no da tiempo, pero es la historia de las mentalidades. Hay trabajos hechos, uno de Pérez Mayaína, por ejemplo, sobre naufragios y cómo reacciona en esos momentos la gente que va a bordo, los individuos que van a bordo, ¿no? Y luego todo lo que es la literatura, bueno, toda la imaginería, los esbotos que se encuentran en muchas iglesias. En España estoy convencida que en Portugal también, porque los marineros una vez que llegan consiguen salir de una muy dura y muy difícil, pagan dinero y hacen una imagen y la encomiendan a su patrona en agradecimiento a haber salvado la vida gracias a que su patrón o su santo les ha amparado, ¿no? Entonces toda esta parte también es una parte cultural, ¿no? Y de concepción de, bueno, pues de lo que suponía arriesgar la vida en estas navegaciones, efectivamente. Claro, es que lo que muestran esas obras, la verdad es que son textos que dan muchísimo de sí, porque los puedes leer no solamente desde la perspectiva textual y son entonces aviso a navegantes, nos encontramos en esta circunstancia, intentamos resolverlo de esta manera, no salió bien, cuidado en este lugar concreto porque hay unos bajos que no se ven, quiero decir, todo tipo de situaciones, sobre todo en el tornaviaje de Goa a Lisboa, pasando por la Terra do Natal y por el Cabo de Buena Esperanza, que tiene unas circunstancias geográficas y climáticas peligrosísimas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay mucha denuncia del extraperlo que había en esas naves, lo mal estivadas que iban las cargas precisamente por ese extraperlo, no se sabía lo que llevaban verdaderamente esas naves, había una parte muy controlada y otra parte que era pues secreta y que cargaba de manera extra las naves. Y pasar el Cabo de Buena Esperanza obviamente era pues, lo más difícil del mundo. Es un lugar que hay una proporción de 15 temporales al mes con un viento superior a los 120 kilómetros por hora, que ya es huracanado, ¿no? Y con unas alturas de las olas
que es desmesurado, no sé, y obviamente esas naves que solo pueden navegar con el viento de popa, pues era subirse a esas olas y bajar en picado por el seno de esa ola, ¿no? Por eso, bueno, perdón que estoy hablando mucho. Solo quería decir una cosa. En las circunstancias en las que se encontraban las naves portuguesas pasando el Cabo de Buena Esperanza, y tal como describen algunas de las crónicas de naufragios de la historia trágico-marítima, es absolutamente imposible, racionalmente imposible, que se junten los maestres, los propietarios para intentar llegar a acuerdos. O sea, la carga se echa al mar en situaciones de caos absoluto, de una naturaleza absolutamente desmedida, enloquecida. Al mismo tiempo, por las cubiertas se ha roto ya todo, las amalgamas de velas y cabos y maderas rotas se estrellan contra las bordas de la nave. Bueno, yo te recomiendo mucho que te leas eso para horrorizarte de lo que pasa cuando estás en medio de una tempestad como aquellas, ¿no? De hecho, yo he visto bastantes casos de corte del palo mayor, o sea que es ya una situación muy extrema. Cuando un barco corta el palo mayor, los carpinteros están cortando el palo mayor, el barco ya, o sea, es que no, dificilísimamente puede navegar. Entonces, eso también es un caso de avería gruesa, cortar el palo mayor. Y luego hay otros tipos de avería gruesas. Yo solamente me he concentrado en esta exposición en la echazón. Claro. Y hay muchos tipos de avería, además. Esta en concreto es muy específica y es una figura muy antigua, por eso creo que es muy reseñable, porque es una práctica antiquísima. Así que es tan antigua que se está practicando en todos los sitios. Incluso, bueno, tenemos también documentación de las navegaciones islámicas también, de chazones y de regulación con varias cosas que son muy similares también. Mira, en el caso de las naves portuguesas, respecto a la echazón, se daba un caso terrible, que era el de los barriles de pimienta, porque era monopolio del rey de Portugal. Y entonces era lo último que se podía echar por la borda. Y lo que ocurría es que en las bodegas los barriles de pimienta se rompían y se mezclaban con el agua que inundaba las bodegas y entonces obturaban las bombas de achique. Interesante. Y era, claro, hubiera tenido que ser lo primero que se echase por la borda por lo peligroso que era conservar esos barriles de pimienta en las bodegas y sin embargo era en caso ya de máxima desesperación se podían echar, si no, no, porque eran propiedad del rey, claro. Yo tengo registrados otros casos de averías gruesas como son traslados de las cajas de plata, que es lo más valioso que van los barcos en plena navegación, en plena tormenta en el canal de la Bahama, se ponen uno al lado del otro y se hace el traslado de la carga. Y se abandona el barco, probablemente se naufraga, se hunde y se pasa la plata. Y todos esos gastos, plata que desaparece por el camino, en el transbordo, en el medio del caos, o sea, son situaciones que tratan de regularse y de normativizarse, pero luego pueden pasar muchas cosas. No hay ninguna echazón igual. Cada echazón tiene su propia singularidad y cada avería gruesa tiene su propia singularidad también. Tenemos dos manos levantadas. No sé quién la ha levantado primero. Yo se lo doy a Julia y luego a Luis. Julia. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que ha sido interesantísima. Me ha gustado mucho no solo los ejemplos que has presentado, sino especificaciones, ¿no?, sobre qué estaba precisamente regulado y qué no. Y mi pregunta es que, claro,
nos has descrito cómo, precisamente porque las situaciones de echazón se dan en estos contextos de total caos, ¿no? Y miedo de la tripulación, es que legalmente, ¿no? Estaba descrito qué es lo que se podía arrojar y qué no, para que lo tuvieran en cuenta, con qué orden de prioridad, ¿no? Cómo después se iban a dividir los gastos por las pérdidas y demás. Pero lo que no entiendo si estaba también más especificado era cómo se define estas situaciones de riesgo extremo. Si había más detalles sobre cómo precisamente evalúan el riesgo en esta situación. Es decir, te has referido a cómo, claro, una situación de extrema necesidad es una situación donde parece que las vidas pueden perderse, ¿no? Pero claro, entiendo que hay casos en los que se ve que las vidas pueden perderse y que estamos en una situación de riesgo, pero donde quizás la echazón no va a servir de mucho. Es que es perfecta. Sí, mira, Julia, en realidad es una cosa muy interesante porque hay una contraposición, hay una dicotomía. Por un lado está la necesidad de salvar las vidas, porque si no el barco se hunde, y entonces si tiran la carga justa y precisa, no se tira toda la carga, No más, al tuntún, se tira la justa y precisa para que el barco pueda salir de esa situación. Pero es que por un lado está la necesidad de salvar las vidas y por otro lado está la conservación del negocio y las responsabilidades, y cuanta más carga llega a puerto, más van a ser los beneficios. Entonces ahí está el perfecto balance entre las dos contraposiciones, ¿no? Los dos intereses contrapuestos. Entonces, sí. Lo que critica Escalante de Mendoza, que es lo que he comentado al final del texto, es que gente que no era muy experta en la navegación, pues enseguida entraba en pánico y pedía que se hiciera esa echazón, ¿no? Y obligaba y presionaba, pero el maestre, que era el que tenía que saber y el experimentado, el que tenía que decir, no, todavía no, vamos a esperar, no, vamos a... O sea que yo creo que está perfectamente equilibrado la necesidad, por un lado, de decir, bueno, ¿cuánto vamos a tirar solamente en lo preciso para poder salir de esta? Es esa contraposición. Sí, pero supongo que sobre eso, o sea, mi curiosidad, que no llego a entender bien, es que si hay situaciones en las que, olvidándonos de que hay un negocio de por medio y de que va a haber pérdidas, ¿no? En ese sentido, es que si hay situaciones de riesgo donde la recomendación es que no se haga echazón, porque perder peso puede ser negativo. Entonces ahí estás definiendo o no, o en general... No, es que, a ver, en general la realidad es que los barcos que volvían de América volvían sobrecargados. Yeah. O sea, esto es un problema crónico en toda la historia de la carrera de Indias. Además, muchas veces incluso navegan en condiciones que dejan mucho que desear. El barco no está bien acondicionado o no está en unas condiciones idóneas para navegar. Lo sobrecargan, es una especie de ruleta rusa. Si llegas a puerto, pues puedes ganar mucho dinero. En realidad tiene una parte también de fortuna en la que se está invirtiendo en eso. Y si sale bien, pero como salga mal, además son barcos, no son... Mira, como hay otros investigadores que han trabajado echazones y averías gruesas en Pisa y en Génova, por ejemplo, y en Amberes, pues vemos que son otras navegaciones, no tienen nada que ver, son las cargas, o sea, el importe, las cantidades que se están jugando son mucho menores, o sea que aquí la apuesta económica es enorme. Y de hecho, los pleitos, es que algunos tienen 2.000, 3.000 páginas. O sea, hay cientos de cargadores, es una cosa brutal. Y entonces manejar todo eso, los intereses económicos que hay son tremendos. O sea que no van a echar carga al mar alegremente, ni mucho menos. ¿Y crees que era un asunto también en el que todos podían, era el maestre al final el que decía, aquí es una situación de riesgo, esta sí lo es, esta no lo es? Como dices, a veces parece que si eran un poco principiantes, ¿no? A lo mejor tomaban esas decisiones. Bueno, pero también van los marineros, y los marineros también tienen su experiencia, la tripulación, sí. Y luego en las navegaciones medievales iban los mercaderes también, luego ya en el 16 ya no tanto, van algunos, pero no siempre. Entonces, en realidad los que toman la decisión saben esa tormenta qué pinta tiene, y si hace mucho agua el barco en la sentina
y las bombas no sacan al agua y no, aquí que nos vamos para abajo, entonces hay que tirar carga al mar. Y de hecho algunos barcos van tan cargados, tengo un caso de un barco que iba tan cargado que no podía abrir las escotillas, o sea, no lo tiraban por la borda, tiraban lo que estaba en cubierta, tiraban por la borda, pero lo que había en bodega, en las distintas cubiertas, lo tiraban por las escotillas. Iba tan cargado que el agua cubría las escotillas y no pudieron hacer la lijación que quisieron. O sea, hay problemas que luego, o sea, hay que ver primero, por un lado, lo que piden las leyes y lo que se exige, y luego en realidad lo que se hace. Luis, por favor. Gracias, Antonio. Marta, muchas gracias por tu exposición. Aprendí muchísimo. Yo tengo interés en el tema de seguros, en cuestiones marítimas desde el siglo XIV realmente. Y no me he metido en el tema de los seguros con la carrera de Indias. He querido hacerlo, pero solo he leído cosas superficiales. Pero quiero preguntarte, a propósito de lo que estás estudiando, sobre las innovaciones en la avería que se hacen para la carrera de Indias, porque es verdad que estos sistemas, estos instrumentos, digamos, de administración de riesgos son bastante antiguos, pero yo quisiera saber si has encontrado algo particularmente nuevo que se desarrolla para este tipo de ruta. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con, y por pura ignorancia, pero el rol que el consulado de Burgos jugaba en la estipulación de estos sistemas de avería, porque me parece muy interesante esta relación entre Burgos y Sevilla en cuanto a digamos, el ordenamiento jurídico y la práctica, sobre todo notarial, de administración de este tipo de sistemas. Muchas gracias. Bueno, pues mira, la primera pregunta, las navegaciones de la carrera de Indias no se inventa nada en realidad, pero se adaptan a las condiciones de la ruta y eso es muy importante, a los tiempos, a las estaciones, a las formas de navegación. Hay un tipo de avería que tampoco es nueva porque se hace desde la época medieval, bueno, se hace desde toda la vida, pero bueno, las repúblicas italianas lo hacían, que eran las navegaciones en convoy también, en Venecia y en otras repúblicas, pero en la carrera de Indias se adopta ya como un sistema generalizado y la excepción es navegar de forma aislada. Entonces, en este tipo de navegaciones se desarrolla un tipo de avería específica que se llama avería de armada, que es el famoso derecho de la avería, que era el importe que pagaban los mercaderes para proteger las flotas, porque el mar se convierte en un escenario de la estrategia política de las potencias europeas. Entonces, al convertirse el mar en un escenario de guerra, el primer punto vulnerable son los barcos mercantes y las rutas. Entonces, proteger eso costaba un dineral, era carísimo. Y sobre todo durante la guerra, en épocas de conflictos bélicos. Los mercaderes desarrollan este sistema de disminución del riesgo que es poner una cantidad de dinero extra, que se llama derecho de la avería en el caso de las armadas, en el caso de las flotas de la carrera de Indias, derecho a la avería, y que es un porcentaje sobre el valor de la carga de cada cargador. Solamente corre a cargo de los mercaderes. Y este porcentaje evoluciona desde un 2% al principio hasta en el siglo XVI llega hasta un 12%, que es una salvajada, porque cuesta muchísimo armar barcos de guerra y preparar las estructuras y habituallamiento, etc. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues que al final este sistema de navegación es un sistema que se revela muy efectivo porque en 300 años de la carrera de Indias no hay más de 5 capturas de flotas en total y de plata que se llevan los holandeses o los ingleses. En realidad funciona, pero es carísimo y es un tipo de avería también. En términos... Lo otro que me has dicho de los seguros, perdona. Sí. Las averías son una figura de disminución del riesgo como lo es el seguro también. ¿Cuál es la diferencia en que las averías no tienen ese carácter especulativo que puede tener el seguro? Un asegurador puede asegurar un viaje, o el barco, la carga, y puede trasladar ese riesgo a un tercero que se hace cargo de ese pago.
tiene ese carácter especulativo y por tanto ya entramos en un mercado financiero que es otra cosa. Aquí estamos hablando de averías en las que están respondiendo los propios protagonistas del viaje marítimo, en el que hay una vinculación directa de los afectados. Y son figuras que son complementarias al seguro también y que contribuyen a la disminución del riesgo en todas sus distintas facetas. Y aquí hago un inciso, y es que en el mundo marítimo español la avería es una palabra polisémica que significa muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque avería gruesa, que es lo que estoy explicando aquí con el subtipo de la echazón, es esta redistribución, bajo estas determinadas características se busca para la salvación común del barco y de la carga, en el que haya un daño deliberado, etc. Entonces, hay una expresión también en la documentación, también hay del norte, incluso en la documentación del Consulado del Mar, y en las navegaciones atlánticas, que se llama avería gruesa, que no es esta avería, es cuando las flotas están invernando en el Caribe y tienen que quedarse allí porque está Drake con sus armadas amenazando la salida de las flotas, y entonces el capitán general está decidiendo que se va a quedar allí la flota. Eso es un desastre económico para la flota, ¿no? Entonces, eso es avería gruesa y eso es un extra que se va a repartir entre los mercaderes, pero no es esta avería gruesa. Esta avería gruesa contribuyen a los daños y a los gastos, contribuye tanto la carga como el barco. Y en esta otra avería gruesa, que es la de invernada, que está relacionada con la avería de armada, esta modalidad contribuye solamente los mercaderes. También hay otras averías y no he querido meterme con esto porque ya nos vamos a otros jardines. Hay averías particulares que se llaman también averías de daños, que son averías que sufre la carga cuando va el barco navegando y entra agua en las bodegas y moja las cajas y la mercancía se deteriora. Esas averías corren de cuenta del maestre, porque el maestre tiene responsabilidad de entregar la carga tal y como se la ha entregado. Es un depositario, es como si fuera el dueño de esa carga durante el viaje marítimo. Tiene todas esas, la legitimidad para actuar sobre esa carga, incluso en el caso de que se produzca una arribada del barco en un puerto imprevisto. Una arribada me refiero a una llegada a un puerto que no está planificado por razones de reparaciones, lo cual era de lo más normal y frecuente. Si el maestre está necesitado de hacer reparaciones o un carenado o lo que sea, son gastos extras, esos son averías. Esos gastos extras, y él no tiene liquidez para pagar eso, está autorizado para lo que se llama beneficiar la carga, es decir, coger una parte de la carga, venderla y con ese dinero emplearlo en la reparación del barco, porque si no el barco no va a llegar a su puerto de destino. Esos gastos imprevistos se utilizan también y se reparten luego. Eso es otro tipo de avería. ¿Tendría sentido afirmar entonces que la avería se trata de la redistribución de pérdidas, pero no del riesgo? Del riesgo se encarga el seguro. No, yo creo que las dos, vuelvo a decir, son figuras de fraccionamiento del riesgo. Y hay muchos tipos de averías. El riesgo es una herramienta que, digamos que es ex post, o sea, que está actuando una vez que se ha producido el daño. Cubre un daño que ya se ha producido efectivamente. Sin embargo, hay averías que se pagan de forma anticipada para prevenir gastos. Y hay otras que se producen también ex post para pagar daños. Es un poquito más, es que esto es complicado. Primero por la polisemia. Averías son muchas cosas a la vez. Entonces hay que saber exactamente qué documentación estamos leyendo y a qué se está refiriendo en concreto. Hay también, además de las avería gruesa, avería de daños, que es la avería particular que acabo de decir, y también están las que se llaman averías ordinarias o comunes. Estas averías ordinarias son las que se derivan de los gastos normales de un viaje marítimo. Por ejemplo, el pilotaje, el lemanaje, el atoaje, el guindaje, este tipo de el ancoraje. Estos pagos que hacen los barcos en los viajes marítimos, los mercantes, son averías ordinarias y que también se pactan entre mercaderes y navegantes. Esas averías son averías comunes y ordinarias. Generalmente se dejan pagadas antes de que el barco salga al puerto.
En el caso español, los fletes se pagan cuando el barco llega al puerto. Sin embargo, las averías se pagan antes, las comunes. Por tanto, no es que el seguro esté pagando el riesgo, no. Las dos afrontan situaciones de riesgo y son mecanismos de reducción del riesgo. Las averías de una manera, los seguros de otra. Son complementarias e interaccionan. De hecho, las regulaciones de seguros también están regulando las averías. Digamos que averías es el paso previo al seguro. Muchas veces, cuando se declara la responsabilidad de un individuo respecto a una avería en concreto, si ese individuo tiene hecho un seguro, es el seguro el que luego va a pagar esa avería. Pero primero se produce la avería y luego viene el seguro. No necesariamente siempre hay un seguro después. Hay mercaderes, hay navegantes, hay maestres que están viajando sin seguro. Si tienen un accidente, no hay forma de cubrir eso, salvo lo que dicten las leyes conforme al tipo de avería que se produzca. ¿Qué me dices sobre lo de Burgos, sobre el consulado de Burgos en todo esto? A ver, el consulado de Burgos, las ordenanzas de 1494 son importantísimas, importantísimas, son un hito histórico en la regulación comercial de los barcos que hacían las rutas del norte de Europa a las lanas, los que llevaban las lanas. La lana viajaban a los puertos holandeses, a los Países Bajos, a Brujas y Amberes, y esa navegación, que también se hace también mediante convoyes, tiene, en esas regulaciones también se van a definir y a delimitar. De hecho, los consulados de comercio españoles medievales son pioneros en el desarrollo de las averías. Las averías es una institución que existe porque estas situaciones se están produciendo, yo qué sé, desde los fenicios, ¿no? Sin embargo, la palabra avería se empieza a utilizar de forma frecuente a partir del siglo XV. Eso no quiere decir que no existan situaciones de avería. Lo que pasa es que esa denominación se hace común en Holanda, en Italia, en Francia, en Portugal, en España a partir del siglo XV, sin perjuicio de que ya se están utilizando a finales del siglo XV y en el siglo XIII. En el libro del Consulado del Mar, que es del siglo XIII, se utiliza la palabra avería. Pero había armonización entre estas ordenanzas de Burgos y lo que... ¿Qué significa armonización? A ver, me explico. Era un mismo cuerpo jurídico el que se aplicaba para el comercio del norte y el comercio de la carrera de Indias, ¿o eran regulaciones diferentes? No, en absoluto. Otra cosa es que se importen técnicas que sean productivas y útiles, pero la navegación mediterránea es la que es, la navegación del norte y la navegación atlántica. Tienen problemas iguales, pero a veces aplican usos y costumbres comunes. Por ejemplo, la navegación de la carrera de Indias se basa en la legislación castellana, en las partidas de Alfonso X el Sabio, que es una legislación del siglo XIII, en el Fuero Real y en las leyes de Indias, y se aplican estas. Tienen influencia de los roles de Olerón, que son códigos marítimos del norte de Europa, en determinados aspectos. No son réplicas ni reproducciones literales, ni muchísimo menos. Y además, en cada puerto luego están los usos y costumbres marítimas que interaccionan con la legislación. Por tanto, es un mundo complejo en el que tenemos, por un lado, las regulaciones específicas, por otro lado, la ley y la costumbre del mar. Entonces, hay que mirar en cada caso concreto en dónde estamos hablando, de qué barco, de qué ruta, de qué tipo de carga. Es que luego hay usos y costumbres marítimas, por ejemplo, para determinadas averías que se producen en carga que se moja. Pues en la carrera de Indias se pacta entre el maestre y el se hace de esta manera, se suele hacer así y con esta finalidad. Y es difícil muchas veces recogerlo porque eso a veces se legisla y a veces no, a veces queda sin legislar y se sabe, pero no queda por escrito. Muchas gracias. ¿Estaba Lino por ahí con alguna pregunta? No, yo he bajado la mano porque tenía exactamente la misma pregunta que Luis y la respuesta ha sido apabullante, o sea que muchísimas gracias, Marta, tanto por las conferencias como por las respuestas. Sí que me sigue quedando la duda de que, hombre, entonces, es que la tenía planteada yo exactamente como la decía Luis, entonces no podemos decir
que no es que, que esté dicho, pero a lo mejor se puede enfatizar las diferencias con las mismas instituciones en la época romana, simplemente y en la época medieval, simplemente porque, como Luis y otros han estudiado, los seguros cambian mucho, pero claro, lo bonito aquí es que parece que los seguros cubren al individuo, pero en tanto mutualista de las averías gruesas, pues él tiene pues con suerte tiene su cosa resuelta, pero son dos instituciones distintas, así que eso ha quedado muy claro. Muchísimas gracias de nuevo y dejo paso a otras preguntas. Pues no sé si hay más cuestiones. Yo quisiera preguntar una cosa. Me imagino que los pleitos debían durar años, ¿no? Después, una vez ya en tierra o si conseguían regresar o lo que fuera, el proceso de los pleitos debía ser... Esto es una pregunta muy interesante y esto es otra charla. A ver, las cuestiones de los mercaderes del comercio marítimo tenía su jurisdicción propia, que era el fuero del mar y que llevaban generalmente los consulados de comercio. Eran jueces especializados. La navegación de la carrera de Indias tiene una característica y está el consulado de Sevilla, que tiene su propio tribunal y que dirime las cuestiones entre mercaderes. Pero en este caso, al tratarse de un pleito en el que está de un lado los mercaderes y de otro lado los maestres y dueños de naos, es un tribunal real del rey el que está dirimiendo. En otros sitios no, en Burgos, en Bilbao, son los tribunales jurisdiccionales consulares los que están entrando a ver estas características. Sin embargo, en esta navegación, curiosamente, es un tribunal real. ¿Por qué? Igualmente, un maestre podía acudir a un tribunal del consulado de comercio a presentar su reclamación, pero los jueces son jueces de los comerciantes. Entonces, lógicamente, acudía a un tribunal real que digamos que era más neutral que un juez de parte. Los pleitos, pues mira, esto es muy interesante. Aquí entramos en técnicas de negociación mercantil. A los comerciantes lo que les interesa es no tener problemas y quitarse de encima pleitos, dilaciones, mercancía embargada, gastos, tasas, etc. Problemas sin resolver. Sin embargo, a veces no era posible y sobre todo en este tipo de comercio en el que estamos hablando a veces de unas cantidades enormes. Entonces se entremezclaban técnicas de negociación y a veces en un mismo pleito, en la mitad del pleito se para y no sabes, no hay sentencia. Eso es porque ha pasado algo, probablemente ha habido una negociación en el ámbito privado y las partes han renunciado a continuar la vía judicial. A veces se presenta una demanda y durante ese interín se negocia paralelamente al proceso judicial y se lleva un acuerdo de las dos partes al juez y se les dice a la audiencia: nos hemos puesto de acuerdo y vamos a hacer este repartimiento. Entonces la audiencia lo valida, le da el carácter ejecutivo y ese documento luego a través de la audiencia se materializa. Entonces hay pleitos que duran 3 hojas y hay pleitos, yo he tenido pleitos en la mano de 3.000 páginas, de 3.000 folios. ¿Por qué? Pues porque son cientos las partes notificadas. Una parte es la inicial, que es el procedimiento judicial en sí, hasta la sentencia y el repartimiento, y hay otra parte, a veces incluso es más grande, que es la ejecución de la sentencia. Es perseguir a estos mercaderes porque algunos están asentados en Sevilla y en Cádiz, pero hay otros que no tienen residencia, no son naturales de Sevilla y por tanto es muy difícil embargarles o viven fuera. Entonces ahí es donde resulta más difícil cobrar las cantidades adeudadas. O sea, se entrelazan la negociación y la flexibilidad con la utilización del procedimiento judicial. Y muchísimas hechazones que no conocemos se resolvían nada más llegar a puerto. Se decía: oye, mira, tengo estos gastos, no nos vamos a meter en un pleito. O sea, que los pleitos que se manejan en realidad son una parte, la otra se resolvía de forma privada.
Marta, cuestiones. ¿quieres decir algo sobre archivos disponibles para este tipo de investigación que tú estás haciendo? ¿Dónde se han consignado este tipo de debates jurídicos y todo? ¿Dónde los encuentras? Yo he trabajado en el archivo de Indias, pero en realidad en todos los archivos en los que haya navegaciones, por ejemplo, el tema de la avería gruesa en Génova, pues cuando el barco llegaba a Génova, pues presentaba ante una institución determinada, que eran los cónsules del mar, presentaba lo que llamábamos la protesta de mar con los daños, ¿no?, del barco, y entonces ahí se decidía. Cada puerto tenía su forma de regular, muchas veces estaban los cónsules, eran los que solían tramitar esto. En el caso de Sevilla, este volumen de comercio y la Casa de la Contratación está interviniendo en estos asuntos también, pero en otros sitios, pues en Bilbao era el Consulado de Bilbao. Y en Barcelona igualmente. Lo que pasa en Barcelona, la documentación es medieval, yo no la he trabajado. Yo sobre todo he trabajado a la de Indias, y hay que tener cuidado porque lo que se aplica en Indias puede tener unas líneas generales y similitudes con lo que pasa en Bilbao, con el comercio de las lanas, pero no necesariamente tiene que ser igual. Muy bien. ¿Más cuestiones? Bueno, pues yo creo que hemos completado un seminario fantástico con un debate Antonio, excelente. antes de que termines, Sí. decirlo por si a alguien le interesa, tengo mucho interés en explorar el tema de los seguros en relación a la carrera de Indias y luego también al galeón de Manila, a todo el sistema que hay ahí. Si hay interés, podemos explorar alguna cosa. Me parece fascinante y según encuentro hay muy poco sobre eso que se haya escrito. Bueno, en seguros se está trabajando mucho a nivel europeo, hay unas cuantas publicaciones cada vez más y hay grupos de investigación y que están trabajando sobre cómo están funcionando los seguros. Y bueno, pues te puedo referenciar si quieres. Si me pasas tu correo electrónico te puedo dar algunas referencias. Me lo paso. Gracias. Bueno, pues lo dicho, que ha sido un placer, Marta, escucharte y a todos los colegas por las preguntas. Es ya la hora de comer, imagino, tanto en Portugal como aquí en Madrid o en los sitios en los que estéis. Muchas gracias, Marta, de nuevo. Lo dejamos por aquí y solo deciros que el próximo seminario tendrá lugar en diciembre y estará con nosotros Mauricio Nieto, Olarte, que nos hablará de construcción naval indígena el día 21 de diciembre, justo el día anterior a la lotería de Navidad. Y que en este caso será a las 4 de la tarde, hora de Madrid, porque claro, él está en Bogotá y tenemos que darle tiempo para que se despierte, ¿no? y nos hable de sus cosas. Nada más. Muchas gracias, Marta, y mucho gusto. seguimos. Gracias.